Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Bueno, este video tenía bastante rato que lo quería grabar, pero no sé por qué siempre se seguía postergando. Pero básicamente es lo que dice la descripción del video. Vamos a destruir mi Beauty Blender a ver qué hay en él. Bueno, mi Beauty Blender casi, no es el Beauty Blender. Le digo Beauty Blender porque básicamente se ha vuelto como el nombre de pila para este tipo de producto, que es la esponja cosmética o no sé cómo decirlo, como un blending sponge. Realmente no sé cuál sería el nombre genérico, pero digamos que Beauty Blender se volvió el nombre genérico para todas este tipo de esponjas. Esta es la de Real Techniques, se llama Complexion Sponge, pero yo por efectos prácticos le digo Beauty Blender. Dejando eso de lado, básicamente hoy vamos a destruirlo para ver qué hay adentro. Antes de destruirlo, quiero mostrarles el estado que está. Esta esponja tiene conmigo 6 meses y está mucho más destrozada de lo que realmente una esponja a los 6 meses está. Pero porque mi gatito estaba muy curioso, y de hecho no tenemos 6 meses con el gato, pero pues yo siempre dejo la esponja. Lo que hago es que me maquillo, lavo la esponja y la dejo encima de mi tocador para la próxima vez solo tomarla, mojarla y trabajar nuevamente con ella. Yo siempre la lavo perfecta para que quede limpiecita. Entonces la dejé allí, me acuesto a dormir. Disculpen, cuando miro aquí es porque estoy mirando al espejo. Cuando miro hacia abajo estoy mirando al espejo. Debo mirar para allá, les pido perdón. Este video está un poco crazy, pero bueno. Ok, les comento. Nuestro gato a veces duerme con nosotros. Cuando duerme con nosotros, duerme como desde las 12 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana. A esa hora él se despierta. Ya hemos dormido varias veces con él y siempre se para esa hora. No importa qué hagamos, él se para y él necesita, a esa hora tiene mucha energía y él necesita jugar, explorar. Ciertamente el cuarto no lo tenemos como muy bien preparado para un gato, debo reconocer eso. El área de la sala, comedor, cocina, toda esa área sí tiene juguetes, scratcher por todos lados, pero realmente el cuarto aún no lo hemos acomodado para que él también tenga como que su área de juegos aquí y pueda tener eso. Esa vez estábamos muy profundamente dormidos, mi gato se despertó a las 4 o 5 de la mañana y empezó a curiosear en el cuarto. Empieza a curiosear en el cuarto y de pronto pues mi esposo es quien se despierta y le oigo decir: Jedi, deja eso. Y yo estaba muy cansada, no le presté mucha atención, quise seguir durmiendo. Y cuando me desperté en la mañana, que me paré, que me iba a maquillar, fue que me di cuenta que no estaba mi Beauty Blender. Y mi esposo me comentó, sí me había comentado, de que el gato, cuando él lo consigue y pues lo saca del cuarto porque él ya tenía mucha energía y necesitaba jugar, entonces lo sacó a la sala para que él fuera a jugar con sus ratoncitos, con sus pelotas, fuera a rascar todos sus scratchers, que tiene como 4 scratchers por toda la casa. Tiene su cajita de arena siempre limpia, siempre que la usa nosotros inmediatamente lo limpiamos. Entonces ese día pues no conseguí mi Beauty Blender, me maquillé con una brocha y ya ese día en la noche vi el Beauty Blender debajo de la cama y estaba todo destrozado, roto. Miren este roto que le hizo. Si pueden ver, ellos con los Beauty Blender con el tiempo, ellos se van a caer a pedacitos. Este tipo de roturas mínimas que ustedes ven aquí son la misma esponja que con el tiempo se va deteriorando. Pero si ustedes ven estos chunks grandes que les faltan aquí, esos son... Básicamente él interpretó esto como que fuera uno de sus ratoncitos y pues se lo
lo cazó. Entonces, bueno, por eso es que está así destruido. No debería estar así tan destrozado, pero esta es la razón. Esta esponja tiene 6 meses. Así que vamos a... Ok, aquí está la esponja. Vamos a cortarla a la mitad. Como les digo, yo siempre lavo esta esponja antes de usarla. Y miren, casi tiene un puntico mínimo. Se las voy a mostrar. Ok, me cambié de posición para mostrarles. Ok, si pueden ver, este alrededor que está acá es como manchado. Esto es un puntito manchado y este es como el color limpio de la esponja. ¿Qué quiere decir? Que no importa qué tan grosera con la limpieza seas, como por ejemplo yo, que soy muy meticulosa con la limpieza, pues siempre quedan residuos en la esponja. Casualmente en estos días vi un snap de una blogger que ella también picó su blender a la mitad, pero el de ella sí tenía todo, una mancha completa de base, ¿no? La mía de verdad que me impresiona lo limpia que está. Me siento bastante contenta con mis hábitos de higiene. Ok, entonces lo siguiente que quiero hacer para que sea bien instructivo o bien educativo o bien detallado todo este video es comparar esta esponja con una esponja nueva. Ok, aquí podemos ver entonces, esto es una esponja nueva sin utilizar y esta esponja que está acá es la que ya está usada. Como pueden ver, hay una descoloración bastante importante y también hay mancha, ¿no? Y luego está esta punta que no sé si es manchada. Voy a intentar lavarla así a ver si le saco esta mancha. Y bueno, aproveché para darles una segunda lavada a la esponja y efectivamente no estaba botando absolutamente nada de pigmento y esto es una mancha que queda en la esponja. Voy a volver a aplicarla así por la mitad. Ahora ok, he conseguido algo interesante, miren. O sea, que no importa que tanto limpiemos nuestras esponjas, siempre va a quedar algo en la mitad. Entonces yo creo que sí, 6 meses es un buen tiempo para decir ya, voy a cambiar esta esponja, porque aquí no llegó el jabón, entonces aquí se empiezan a alojar las bacterias y cuando tú vas a hacer esto que hay el intercambio de líquidos, ahí las bacterias van a llegar a tu rostro. Entonces sí, ya me tocaba cambiarlo. Voy a echarle una lavada con jabón a ver qué pasa. Ok, estoy de vuelta y aquí está el resultado y no es nada bueno. Miren, lavé, vieron cómo estaba y la lavé y quedó el centro totalmente limpio. ¿Qué quiere decir? Que aquí, cuando todas las veces que yo la lavaba, y no importa qué tan profunda era la lavada, siempre se alojaba aquí un sedimento y ese sedimento va a agarrar bacterias, lo pueden jurar. Entonces miren, comparen el color, es casi el mismo a una esponja nueva. No sé si se puede ver, poner la cantidad de luz que se vea mejor. Entonces esto quiere decir que sí, 6 meses yo creo que es un buen tiempo para cambiar la esponja. Así que bueno, muchas gracias por ver el video, eso sería todo. Perdonen la cantaleta, me gusta hablar de lo que conozco, de lo que sé, porque a veces hay mucha desinformación, sobre todo en este medio, y para mí es muy importante ayudar a las personas a que tengan mejor conocimiento sobre esto, porque el desconocimiento lleva a accidentes que pueden ser graves y lo más importante es evitar esos accidentes. Así que muchísimas gracias por ver el video, dale me gusta si te gustó, si no te gustó pues déjame un comentario diciéndome
qué no te gustó y qué te gustaría que mejorara. Y los dejo entonces con ese mensaje. Los quiero mucho. Bye.